es aquel proceso morfogénico que, partiendo de un embrión trilaminar, es decir, que consiste de endodermo, mesodermo y ectodermo, conduce a la formación de una estructura tubular llamada tubo neural, de la misma que dará lugar al sistema nervioso central. Este proceso sucede entre la tercera y cuarta semana del desarrollo. Para ello comenzaremos con la neurulación del embrión. A partir de la fecundación de un óvulo con un espermatozoide, se forma una célula huevo o cigoto, de la cual se van formando blastómeros hasta llegar a un proceso de morulación, de la misma que se dará lugar a un proceso de blástula. A partir de la estructura blástula podemos observar que de ella se derivan unas células llamadas embrioblastos, que son estructuras celulares situadas en el polo del blastocito para dar lugar al proceso de gastrulación, derivadas estas mismas de la masa celular interna de la mórula. A continuación podemos ver que en la tercera semana se forma un disco embrionario, mismo que está constituido por unas capas de células llamadas hipoblasto y epiblasto, que forman esta capa bilaminar. A partir de esta estructura se puede observar una línea primitiva. Es el primer signo de que se dará el proceso de gastrulación. En este proceso de gastrulación se pueden observar diferentes capas: el ectodermo, mesodermo y endodermo. A partir del nódulo primitivo, el nódulo cefálico de la línea primitiva, las células se multiplican rápidamente, las mismas que darán origen a la formación de la notocorda. En el mismo proceso de la gastrulación se va a dar origen a la formación de la notocorda, misma que va a derivar de células precordales que se intercalan en el hipoblasto, es decir, la capa más gruesa del disco embrionario, en donde se va a constituir una placa notocordal. El hipoblasto, que es la capa delgada del disco embrionario, va a ser reemplazado por células endodérmicas. Las células de la placa notocordal se van a proliferar y reproducir de una manera rápida para poder diferenciarse, para así dar origen a una notocorda definitiva. Luego de este proceso de la formación de la notocorda, damos paso al proceso de la inducción neural del ectodermo, que consiste en que una parte del ectodermo queda determinada como tejido nervioso, llamada neuroectodermo, que dará lugar a la formación del tubo neural y crestas neurales. Este proceso inicia con la formación de la notocorda, que se ubica en el mesodermo. Esta establecerá una intensa relación con el ectodermo a través de señales inductoras para originar el neuroectodermo. El mesodermo promueve la reproducción de las células neuroectodérmicas y se forma una placa neural. La placa neural. La formación de la placa neural inicia desde la inducción neural, que consiste en que una parte del ectodermo quede determinada como tejido del que se originará el sistema nervioso, o también llamado neuroectodermo. Este proceso empieza cuando en el mesodermo se forma una estructura llamada notocorda, que es una prolongación precursora de la columna vertebral, que está encargada de una intensa interacción entre el mesodermo y el ectodermo, por medio de señales inductoras que promueven al mesodermo una proliferación, que es el aumento de células por medio de la mitosis sucesiva. El neuroectodermo, encima en su superficie, se forma una placa neural que está ubicada en la superficie dorsal media del disco del embrión. Este se forma aproximadamente en el día 18 embrionario, y la placa neural es la precursora del sistema nervioso. El segundo paso de la neurulación consiste en la transformación de la placa neural en dos estructuras. La primera es del tubo neural, que es un proceso que comienza cuando la placa neural se pliega sobre sí mismo, dando lugar a la línea media, que es llamado el surco neural, que podemos observar de color amarillo.
Estos pliegues neurales que están de color tomate se fusionan en la zona medial de la placa y van cerrando el surco formando el tubo neural que es de forma hueca. Cuando el tubo neural se fusionó, solo quedaron unos extremos abiertos que son aberturas transitorias, llamadas el neuroporo rostral y el neuroporo caudal. El neuroporo rostral, o también llamado cabeza, está en la parte superior y es encargado de las estructuras encefálicas como el cerebro. Y el neuroporo caudal, o también llamado cola, está en la parte posterior y es encargado de la formación de la médula espinal. En este proceso también podemos observar una estructura llamada somita que dan lugar a las estructuras del tejido nervioso en general. Todo este proceso muestra que el desarrollo del sistema nervioso está bien o mal formado. El tubo neural es el encargado de formar el sistema nervioso central, que se compone del cerebro, cerebelo y otras estructuras. El cierre de los neuroporos es una fase muy importante del desarrollo del embrión, porque si no se realizan correctamente se producen una gran variedad de malformaciones congénitas. En el neuroporo caudal se puede dar la mala formación de la espina bífida, y en el neuroporo rostral se puede dar la malformación del encéfalo, que es anencéfalo, o también las discapacidades mentales. Al cerrarse el tubo neural, la parte externa de cada pliegue neural se separa del tubo y del ectodermo adyacente, dando lugar a la cresta neural, que es la segunda estructura de la placa neural. La cresta neural se sitúa primero entre el tubo neural y el ectodermo en la parte dorsal y luego se sitúa en la parte lateral del tubo neural, que podemos observar en la imagen. La cresta neural está encargada de la formación del sistema nervioso periférico, que son los nervios, que van desde el cerebro y la médula espinal hacia el resto del cuerpo. A partir de la cuarta semana, después cuando ya se ha dado lo que es, cuando se cierra el neuroporo rostral, empieza la dilatación del tubo neural y aparecen tres protuberancias, que son las siguientes. Aparece el prosencéfalo, la parte que está coloreada de amarillo, el mesencéfalo en la parte que tenemos de café y el rombencéfalo la parte morada. Después inicia con el desarrollo, con la siguiente fase del desarrollo. Igualmente aquí vamos a tener presente las tres partes, que es el prosencéfalo, que está coloreado de amarillo, el mesencéfalo, la parte de café, y la parte de azul, que es el rombencéfalo. Aquí van a aparecer nuevas estructuras tales como la vesícula óptica, que posteriormente va a originar el nervio óptico. Tenemos también en el rombencéfalo y tanto como en la zona caudal del tubo neural van a presentarse el desarrollo de los ganglios craneales y espinales. A partir de la quinta semana, el tubo neural va a presentar la siguiente estructura y va a aparecer lo que es el mesencéfalo, la parte de color azul. El rombencéfalo va a presentar lo que es ya dos divisiones, que sería el metencéfalo, y posteriormente también aparece lo que es el mielencéfalo. Y aquí van a aparecer lo que ya son las formaciones de los ventrículos, como es el tercer ventrículo, el cuarto ventrículo, el ventrículo lateral y la vesícula óptica, que ya hemos estado viendo, que pertenece al desarrollo de lo que es posteriormente del diencéfalo, que tenemos en la siguiente gráfica. Lo que inicialmente era el prosencéfalo va a dividirse en telencéfalo y va a dividirse en diencéfalo. El prosencéfalo se divide en telencéfalo y en diencéfalo. El mesencéfalo no va a presentar ninguna división, pero aquí va a aparecer lo que es el istmo del rombencéfalo. Posteriormente aparece lo que es la flexión pontina, es una curvatura que se presenta acá de color celeste. También aparece lo que es la zona caudal del tubo neural, y también la vesícula óptica que está originado lo que es en el diencéfalo, y también tenemos lo que es el metencéfalo. A continuación, ya cuando el tubo neural ya se segmenta, aparece una estructura completamente ya diferenciada y también con sus estructuras ya que se fundamentan en más especializadas las funciones de estas estructuras. Aparece lo que es el telencéfalo,
que hemos visto, el origen, el diencéfalo, el mesencéfalo, los rombómeros, que aparecían posteriormente, que derivados de lo que es el rombencéfalo. También aparece lo que es la médula espinal, que es toda esta parte de aquí, que está coloreada de verde, y la parte que está sin color. Y aparecen lo que son los somitas y los nervios espinales, que posteriormente serán originados del sistema nervioso periférico. El establecimiento del patrón dorso-ventral en el tubo neural. La regionalización funcional. Se establece en gran parte de la extensión del tubo neural un patrón dorso-ventral, dorso y ventral, que diferencia y separa las células que llevarán a cabo las funciones tanto sensoriales como las que intervendrán en la coordinación motora. Estas serán las de coordinación sensorial, y las de ventral serán las de coordinación motora. Este patrón determina que las células que van a desempeñar las funciones motoras ocupen una posición ventral, esta de aquí, y las que ocuparán las funciones sensoriales se ubiquen en la posición dorsal. El patrón dorso-ventral también se establece por mecanismos de inducción. Las señales inductoras dorsalizantes provienen del ectodermo dorsal a la cresta neural, que está acá en esta parte, o sea, como lo podemos ver aquí en el ectodermo dorsal, que envían unas señales inductoras para que se forme lo que sería la placa del techo. Inducen la diferenciación de la placa alar del techo y de las células que intervendrán en la coordinación sensorial. Como estamos diciendo, en la parte dorsal será la coordinación sensorial. Mientras que las señales inductoras ventralizantes provienen de la notocorda. Estas envían señales ventralizantes, señales inductoras hacia arriba, que inducirán a la diferenciación de la placa basal o placa del suelo. También diferenciarán de las células que intervendrán en la coordinación motora. Como ya habíamos dicho, la parte ventral será la coordinación motora. El surco limitante separará las placas de la alar de la placa basal. Desarrollo de la cresta neural y formación del sistema nervioso periférico. La cresta neural al inicio de su desarrollo se sitúa dorsal al tubo neural y después se parte en dos mitades, que se colocan a cada lado del tubo. En este periodo el mesodermo está segmentado en bloques llamados somitas, que son los precursores de la musculatura axial y el esqueleto. Posteriormente se formarán los ganglios espinales y de aquí se extenderán dos prolongaciones, una hacia la periferia y otra central, que se dirige hacia el asta dorsal de la médula espinal, y juntos formarán los nervios espinales. Después, con la formación de la columna vertebral, los nervios espinales terminarán formando el sistema nervioso periférico. Fases del desarrollo del sistema nervioso. Proliferación celular. Es la fase en la que nacen las células, que son las neuronas y las células gliales que componen el sistema nervioso. Las neuronas y las células gliales. La segunda fase es la migración celular. Las neuronas inmaduras se desplazan desde la zona en la que se han nacido hasta su zona de destino. Diferenciación neuronal y formación de las vías de conexión. En esta fase la neurona adquiere las características morfológicas y fisiológicas de la neurona madura adulta. Y también empiezan a hacer conexiones para la correcta formación del sistema nervioso. La supervivencia y muerte neuronal. En todo el sistema nervioso central se produce una neurogénesis excesiva. Un gran número de las neuronas que nacen completan el crecimiento de sus axones y estos llegan a sus destinos y afrontan una batalla en la que mueren. Algunos sobreviven. En la muerte neuronal es la eliminación de algunas conexiones formadas inicialmente y el mantenimiento de otras.